El Señor nos sigue bendiciendo grandemente, mis amados hermanos. Vamos a continuar reflexionando en el Salmo 46. Y para esto vamos a leer los versículos del 6 al 10. Dice la palabra del Señor, leyendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tu presencia siempre está donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Y yo sé que donde quiera que hay una hija tuya, un hijo tuyo, en este momento viendo este video, están reunidos ellos conmigo en espíritu, en el nombre tuyo. Yo te pido que tu presencia traiga confianza a nuestro corazón. Traiga gozo al corazón de cada uno de los que ha puesto su confianza en ti y abra el entendimiento para comprender tu bendita palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a reflexionar en un tema. En este mismo Salmo 46, tema al que le he dado el título de Dios, protagonista de acontecimientos mundiales. Dios, protagonista de acontecimientos mundiales. Este punto que voy a tratar hoy es bastante controversial, puesto que hay quienes consideran que una catástrofe o una plaga no pueden provenir de un Dios bueno. Pero partiendo de las declaraciones del Salmo 46, vamos a ir clarificando este tema. Aquí encuentro una primera verdad, y es que Dios puede declarar juicio sobre la tierra. En primer lugar, el Salmo 46 nos muestra la voz de Dios trayendo juicio. Observa lo que dice el versículo número 6, el Salmo 46, por supuesto. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Observa, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El contexto, o sea, los versículos anteriores y siguientes del mismo Salmo, el contexto de este versículo es tan amplio y detallado que la frase dio él su voz, se derritió la tierra, nos permite relacionarla con el resultado de una palabra de juicio de Dios sobre la tierra. Se derritió la tierra nos permite entender las consecuencias estremecedoras sobre la humanidad cuando Dios da una voz de juicio. Todo lo que parecía sólido
deja de serlo. Lo que durante mucho tiempo se mostró fuerte, se debilita. Se derritió la tierra. Es una manera de explicar la razón por la que bramaron las naciones y titubearon los reinos. Esto sucedió porque Dios dio su voz y porque no puede Dios dar su voz sin que suceda nada. Cuando es una voz de juicio, el mundo es impactado y se debilita. Aquí hay una segunda verdad, y es la verdad acerca de que los juicios también son obra de Dios. Los juicios también son obra de Dios. El versículo número 8 de este mismo salmo dice así: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Quienes han conocido el Evangelio generalmente relacionan las obras de Dios con milagros favorables y acciones benéficas. Sin embargo, cuando el salmista hace la invitación a ver las obras de Jehová, nos lleva a ver que Dios ha puesto asolamientos en la tierra. La palabra hebrea, que se tradujo al español asolamiento, significa ruina, espanto, desolación, turbación y horror. De modo que algunas obras de Dios también pueden traer a la tierra ruina, espanto, desolación, turbación y horror. Hay un segundo aspecto aquí, y es que los juicios de Dios en la Biblia también son relacionados con las grandes y maravillosas obras de Jehová. Voy a decirlo otra vez. Los juicios de Dios en la Biblia también son relacionados con las grandes y maravillosas obras de Jehová. Esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis y el capítulo número 15. Apocalipsis y el capítulo número 15, los versículos 1 al 4 dicen de la siguiente manera: Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y observa: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, observa cómo en el primer versículo de Apocalipsis capítulo 15, Juan ve la señal de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Luego, en el verso número 3, describe la alabanza que recibe Dios en el cielo
en donde se exaltan las maravillosas obras de Dios. Y la descripción de esta alabanza concluye con la declaración de que todas las naciones vendrán a Dios y en un acto de adoración reconocerán que los juicios de Dios se han manifestado. Juicios que quienes lo adoran los describen como las grandes y maravillosas obras de Dios. Volviendo al verso 8 del Salmo 46, que dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. El salmista nos está invitando a ver las grandes obras de Jehová, que son los asolamientos que Dios trajo a la tierra. Las obras de Jehová no solo tienen que ver con los juicios que Dios envía a la tierra, sino con el efecto que producen sus juicios en la tierra. Permíteme repetirlo una vez más. Las obras de Jehová no solo tienen que ver con los juicios que Dios envía a la tierra, sino tienen que ver también con el efecto que producen sus juicios en la tierra. Y esto para decirte que cuando Dios envía sus juicios, las cosas no siguen igual, ni en la tierra, ni en los que habitan en ella. ¿Podríamos relacionar esto con lo que está sucediendo en el mundo hoy? No te voy a responder a esa pregunta, pero sí te voy a invitar para que observemos lo que dice Isaías en el capítulo 26 y el versículo número 9 de su libro. Isaías 26 y el versículo número 9 dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y escucha, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Toda vez que Dios envía juicios a la tierra, el hombre comienza nuevamente a sensibilizarse a lo espiritual y vuelve de alguna manera a tener en cuenta a Dios. No sobra decir que siempre habrá quienes, ni aun en medio de los juicios de Dios, aprenderán justicia. Pero al final, ellos terminarán aprendiendo, aunque ya para ellos sea demasiado tarde. Hay una segunda verdad en los versículos que hemos leído del Salmo 46. Y es que Dios es quien detiene el juicio. Dios es quien detiene el juicio. El Salmo 46 nos permite ver la voz de Dios deteniendo el juicio. Así como cuando Dios da su voz y se derrite la tierra, también su voz puede detener el juicio y traer paz y bienestar a las naciones. Observa cómo dice el versículo 9 del Salmo 46 y la primera parte. Salmo 46, versículo 9, la primera parte. Dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que hace cesar las guerras
hasta los fines de la tierra. Este verso nos permite entender que es Dios el único que puede darle un curso distinto a los acontecimientos mundiales. Cuando se termina una guerra entre dos o más naciones, cuando cesan conflictos internos de una nación, cuando terminan las guerras comerciales entre las naciones por medio de acuerdos económicos, es nuestro Dios quien hace todo esto. Y Él mismo será quien hará cesar la guerra de una plaga o de un virus contra la humanidad. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Teniendo en cuenta esto, es necesario que clamemos al que puede detener las tragedias mundiales y traer tiempos de reposo a la iglesia y a todo el que quiera acercarse a Dios. Pero hay una segunda verdad en este punto, y es que la voz de Dios nos da la victoria. La voz de Dios no solamente trae juicio, sino que también la voz de Dios nos da la victoria. Observa lo que dice el mismo versículo 9 del Salmo 46. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Y mira, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios es quien determina quién será el vencedor en toda batalla. ¿No fue precisamente esto lo que dice el Salmo 46 y el versículo 9? Lo que hizo Dios con el ejército de Faraón cuando perseguía al pueblo de Israel en el cruce del Mar Rojo. Estas tres declaraciones: quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, indican que Dios debilita las fuerzas de quien ha de ser el perdedor, porque Dios decide a quién darle la victoria. En Proverbios capítulo 21 y el versículo número 31, dice el proverbista así: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Hoy, iglesia del Señor, tú que me escuchas, tú y yo debemos volver a creer que nuestro Dios decidió darnos la victoria. Por esto, sin dejar de seguirnos cuidando con las recomendaciones que las autoridades nos hacen, debemos mantener la guardia en alto por medio de la oración y la búsqueda de Dios. Porque el ejército del Señor es la clave para ganar esta otra batalla que la iglesia y el mundo estamos librando. Concluyo diciendo, esta batalla no se gana, no la gana la iglesia. Si con oración solo conseguimos que la pandemia sea frenada. Más bien, esta batalla se gana si la iglesia logra entender cuál es el propósito de Dios detrás de esta crisis mundial, que es que Él sea exaltado entre las naciones y sea enaltecido en la tierra. Mira lo que dice el versículo número 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones
enaltecido, seré en la tierra. Esta, mi hermana, mi hermano, esta es una clara oportunidad para que la iglesia se fortalezca y pueda aprovechar este tiempo para dar a conocer al Dios Todopoderoso, que vino a salvarnos de la más grande tragedia mundial, el pecado, que condena a la humanidad en el infierno. La más grande, no pandemia, sino epidemia, que ha atacado a la humanidad. Es el pecado, el germen del pecado, que ha destruido al hombre y lo ha reducido a una condición de animal. Esa es la batalla que tenemos que librar para conseguir, predicando la palabra de Dios, que Dios sea exaltado entre las naciones y enaltecido sea en la tierra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Pero me uno en oración a cada persona que está viendo este video y reflexionando en esta palabra. Me uno en espíritu para pedirte, Dios, que frenes la pandemia que en este tiempo está atacando a la humanidad. Tú eres el único que puedes detener el juicio que ha venido sobre la tierra. Ven, Dios, a dar tu voz que frena el juicio, tu voz que cambia la condición de la humanidad, tu voz que nos hace entender que sigues teniendo misericordia sobre los que amas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos dé una próxima oportunidad para, unidos en espíritu y a través de este medio, seguir reflexionando en su bendita palabra. El Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Un abrazo en la distancia.